En Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Esta es nuestra siguiente historia de esta mañana. Dice, porque el reino de los cielos, a propósito, puede seguir en la pantalla si no tiene su Biblia. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie os ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, esos postreros han trabajado solo 1 sola hora y lo has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Oremos. Señor, gracias. Te damos en esta mañana por la palabra tuya que hemos leído, una historia fascinante, una historia también quizás confusa para algunos de nosotros esta mañana y pensamos, ¿qué significa esto? Gracias que esta mañana podemos mirar lo que nos enseña sobre cómo eres tú en cuanto a tu carácter justo. Y podemos, Señor, de Él aprender, de esta historia, aprender lo que quieres que aprendamos como creyentes y como tus seguidores y como iglesia. Rogamos que en esta mañana nos enseñes lo que necesitamos, escuchar lo que necesitamos aprender en nuestra vida, que sea algo real hoy día. Permite que cualquier distracción podamos ponerla a un lado y enfocarnos en la verdad tuya que nos has enseñado esta mañana o nos has mostrado a través de la lectura en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. La bondad y la justicia de Dios es lo que nos enseña esta historia. Sabe, nuestro mundo, usted ya lo sabe muy bien, tiene criterios en cuanto a quienes merecen recibir el bien y quienes deben recibir el mal. Y esto es obvio, que a pesar de que se habla mucho de justicia, no hay tal cosa en el mundo, no lo podemos ver, por lo menos no basada en una regla objetiva. Hay tantos criterios que realmente es muy difícil determinar quién merece qué y quién merece algo más. En los Estados Unidos la idea es que los que trabajan más y mejor son los que merecen ser recompensados por sus esfuerzos. ¿No es cierto eso? Es como la idea americana. Y aunque es admirable, ¿sabe qué pasa? Esa no es la manera que Dios trabaja. Si no lo sabía esta mañana, lo vamos a poder ver en este texto. La bondad y la misericordia de Dios no se basa en criterios humanos externos. Nuestra idea de la justicia de Dios es muy posible hoy día que sea muy diferente a la que nosotros pensamos que es justicia. Miren lo que alguien escribió acerca de esta idea de la justicia e injusticia. Creo que aplica muy bien a nosotros. Mire, dice, para la mayoría de nosotros, injusticia es lo que nos pasa para nuestra desventaja, mientras que lo que nos pasa para nuestra ventaja es buena suerte. ¿Qué le parece eso? Es muy cierto, ¿cierto? Para nosotros, cuando es desventaja, para nosotros es una injusticia. Pero si nos va bien, es suerte. Ese es nuestro concepto de justicia. Esta historia que vamos a ver esta mañana nos enseña sobre la bondad y la misericordia de Dios y cómo no está basada en un criterio humano e injusto. La bondad y la misericordia está basada en su justicia.
Su justicia es parte de su carácter bondadoso y misericordioso. Y esto nos ayuda a nosotros, como sus seguidores, a evitar, primero, esa idea de envidia que muchas veces nosotros tenemos arraigado. Y pensamos muchas veces que Dios favorece a algunos en lugar de otros. Pero eso es un criterio que es contrario a lo que enseña este texto, que solamente mira el comportamiento externo. Ciertamente, usted lo sabe, Dios nos manda a ser obedientes y la obediencia produce resultados buenos en nuestra vida, produce la bendición de Dios. Pero esto no quiere decir de que Dios tiene un criterio por el cual Él está basado, que está juzgándonos a nosotros y está teniendo preferencias. ¿Sabe? Muchas veces he pensado esto, que no me sorprendería que en el reino de Dios muchos de mis hermanos que en Cristo que son pobres, que han sufrido mucho y siguen sufriendo y que están en otros países, el tercer mundo sobre todo, muchos de estos hermanos voy a tener la oportunidad de servir. Eso es muy cierto. Cuando pienso en ellos, estos hermanos que nosotros pensamos que son últimos, son realmente los que van a estar primero. Así que yo estoy preparándome en mi mente a quienes voy a servir en el reino de Dios. Me imagino que vamos a servir de esa manera también y servir bajo a alguien. Y aquí pienso yo que ese sería mi rol también. Dios va a honrar a aquellos que, en su reino, aquellos que realmente han sido postreros. ¿Qué nos enseña esta historia? Mire, primero nos enseña que el reino de la gracia es muy diferente a lo como nosotros lo tenemos. La historia ilustra esta verdad, el reino de la gracia, en los versículos 1 al 15. Quiero decirle un poco del contexto. A propósito, si no tiene, no sé qué está pasando, creo que tenemos problemas técnicos con ¿cómo se llama? El bosquejo. Si usted lo tiene su teléfono, puede buscarlo en su teléfono, ahí tenemos también el bosquejo. Generalmente lo ponemos aquí, creo que tenemos problemas técnicos. La historia que ilustra el reino de la gracia. Mire el contexto de esta historia. Había un joven rico que había venido al Señor y le había preguntado, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Era un hombre que estaba preguntando, ¿cómo puedo yo ganarme el reino? Y el Señor le dice que debía guardar los mandamientos. Y él dice, yo los he guardado todos. Pero el Señor luego le dice, haz una cosa te hace falta. Le dice, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y si usted recuerda esa historia, si lo ha leído, es que él se va muy triste y no responde a ese llamado. Se le hace difícil dejar sus posesiones porque eso estaba arraigado en su vida, en su corazón. Ese era su ídolo. Y los discípulos preguntan algo muy interesante después. Uno de ellos, que es Pedro, que es generalmente el más valiente, le dice, Señor, bueno, si esto es así, y el Señor les ha dicho, es muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos. Pedro dice, Señor, si es así, ¿quién va a ser salvo? ¿Cómo es posible? Y el Señor le dice que todo el que deja todo, y Pedro dice, Señor, hemos dejado todo por ti, ¿y nosotros qué vamos a recibir? ¿Qué recompensa? Dejamos todo. El Señor le dice, 100 veces más, dice, recibirá esa persona que deja todo y heredará la vida eterna. Dice, los postreros serán primero y los postreros primeros. Déjame eso lo decir. Los primeros serán postreros y postreros primeros. Aparentemente lo que el Señor está diciéndole es lo que pierden todo por el reino de Dios son los que realmente van a ser primero. Y aquí es donde el Señor les cuenta una historia que ilustra cómo es Dios en cuanto a su bondad y justicia. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña a nosotros, los seguidores de Él, que la bondad de Dios, en este caso el viñero que acabamos de leer, es para todos sus seguidores. Nos enseña que este viñero, Dios mismo, es tan bondadoso que a sus seguidores los trata justamente y que Él no tiene un criterio para nosotros ganarnos más su bondad. Dios nos recompensará no a base de nuestro propio criterio, y en este caso quiero que entienda esto, que hay una motivación de tanto el hombre rico como de los discípulos de la avaricia. Yo quiero tener más, yo quiero ser más que los demás. Interesantemente, después de este pasaje encontramos que la mamá de Jacobo y Juan vienen y le preguntan al Señor, Señor, quiero que hagas algo por mí.
¿Qué quiero que hagas? Quiero que estos dos se sienten al lado derecho tuyo. El Señor está enseñando precisamente esto en este texto, de que Dios no escoge de esa manera quienes van a tener algo más. Nos enseña que nosotros recibiremos recompensa del Señor, que es justa. Lo que hacemos por Él hoy día, realmente eso no determina qué vamos a hacer en el reino de Dios. Es su justicia justa. Y es obvio que según lo que le dijo a Pedro, basado en su pregunta, el Señor va a recompensar generosamente a todos aquellos que deciden dejar todos por el Señor. Pero esto no quiere decir que nosotros muchas veces no dejamos y tratamos de ser ese tipo de jueces examinando, ¿qué es lo que yo merezco? ¿Qué es lo que otros merecen? Y el Señor es muy claro en esta historia que no debemos de hacer esto. Dios es bondadoso y es justo y Él va a juzgar y darnos generosamente. Miramos a varios trabajadores que fueron contratados por este padre de familia que representa a Dios. Mira en el versículo 15, sabemos que esta persona es buena. Y los trabajadores son los seguidores de Jesús. Y estos trabajadores son contratados a diferentes tiempos. Miremos a qué tiempo ellos son contratados. Primero están los que llegaron a las 6 de la mañana a trabajar. Versículo 2. Comenzaron a trabajar desde la mañana. Y generalmente el día era de 12 horas en este entonces. Y Él los contrata y les dice que les va a pagar un denario por el pago de ese día. Eso era lo que normalmente se pagaba. Un denario por un día. Dice, habiendo convenido con los obreros, en un denario el día los envió a su viña. ¿Qué iba a hacer? Iban a trabajar en la viña. El viñedo, ¿cierto? Saca un viñedo. A recoger esas uvas para después hacer el vino. Los mandó, hicimos un contrato. Los primeros vienen a las 6 de la mañana, les voy a pagar un denario, vayan y trabajen. Pero en versículos 3 y 4 encontramos que vienen otros trabajadores a la viña. Esos vienen a las 9 de la mañana. Mira, otros que estaban en la plaza no tenían trabajo y les dijo, vayan a trabajar a mi viñedo. Y les promete que les pagará, ¿qué? Un denario. Eso era lo justo de un día de trabajo. Y es notable otra vez que les dice, les voy a pagar un denario si ustedes van a esta hora. Viene los tercer y cuarto grupo. Los trabajadores del mediodía y de las 3 de la tarde. Vean los versículos 5 a 7. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y halló a unos que estaban sin trabajo, esa es la idea. No tenían trabajo, les dice, porque están aquí desocupados. Vayan, los contrato para que vayan y trabajen. Y recibiréis, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lo que sea justo. No les prometió trabajar más, que iban a darles más porque trabajaban más tarde, nada de eso. Vean los versículos 8 al 10, llega la hora de que, ¿me salté alguno? No, sí, versículos 5 al 7. Los de medio de las 3, no, ya les dije eso. Estaba tratando. Estos 4 grupos de personas. Los últimos que llegaron por ahí a las 5 de la tarde. Ya para salir, ¿sabe cuántas horas trabajaron? 1 hora. ¿Y recibieron qué? Un denario, lo que equivale a un día de trabajo. Ustedes los que son listos para las matemáticas, contadores ya están, no, esto sí no me gustó. ¿No es cierto? Juan, no, tienes que olvidarlo de contabilidad ahorita. Versículos 8 al 10. El señor, el obrero, recibe su pago y mire lo que el señor de la viña le dice a su mayordomo. Ahora, usted puede decir que el padre de familia es Dios. Algunos piensan que el mayordomo es el Señor Jesucristo. No estoy convencido, pero igual, mire lo que le dice. Llama a los obreros y págales el jornal. Y mire lo interesante, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Notable, ¿verdad? Y al venir que habían ido cerca de la hora 10:00, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron, mire lo que dice, que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada un denario. El proceso, ¿verdad? Desde los últimos vienen primero, reciben su salario. Usted puede imaginarse en su mente, cada uno recibe su denario. Cuando llega aquellos primeros que vinieron a las 6 de la mañana, la mayoría de nosotros lo vamos a pagarle bien porque trabajaron 12 horas, los otros trabajaron un día. Entonces están pensando, vamos a recibir más. ¿Qué reciben? Un denario.
Ahí es donde vienen las quejas. Y los hispanos somos buenos para las quejas, ¿cierto? Versículos 11 y 12. No se ríe, es cierto. Los hispanos somos así. Al recibirlo, mire, versículo 11, murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y les has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Este pago que recibieron no les pareció justo. Comparado con aquellos que llegaron al final, ellos merecían más. Ahí no está la idea de la envidia. Ellos están pensando, nosotros merecemos más por trabajar más. Estas personas no merecen eso. Entonces nosotros debemos recibir más. Además, ellos son enfáticos. Y esto era cierto en ese entonces. El trabajo era laboral. Era bastante difícil con el calor del día. Esos hombres habían trabajado 12 horas arduamente. Ahora, la mayoría de nosotros hubiéramos hecho ¿qué? Darles más, ¿cierto? Pero eso automáticamente nos hace injustos también. Dice, ¿pero cómo? Mira lo que nos enseña este texto. Dice el Señor miren en 1 Corintios 4, 3 y 4, porque esto tiene un paralelo muy en cuanto al servicio de nosotros a Dios. Esto es muy similar a lo que sucede en nuestro caso. Muchas veces nosotros pensamos que merecemos más de Dios. Yo he trabajado más, Señor. Yo hago más que otros, porque tú no me bendices. ¿Por qué no haces más? Mira aquel desobediente la mayoría del tiempo y tú no me das igual. Miren lo que dice Pablo, me encanta lo que dice Pablo, me hizo recordar este texto. Dice, por mi parte, usted sabe quién es el apóstol San Pablo, ¿cierto? Si hay alguien que miramos en la Escritura que dio todo por el Evangelio, es Pablo. Era imparable Pablo. Andaba por todos lados plantando iglesias, fue perseguido. Él escribe una lista, usted puede leer en 1 Corintios, 2 Corintios, la lista de cosas que él pasó por el Señor. Y sin embargo, mire lo que dice, por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano, lo que estaba haciendo la iglesia en Corinto. Estaba juzgando a Pablo si él merecía ser el líder, él había sido, no merecía nada, otros líderes eran mejor que él. Pablo dice, yo no estoy preocupado por eso. No estoy preocupado que ustedes me juzguen o cualquier tribunal humano. Es más, miren lo que dice, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Y es obvio que tratar de juzgarse, evaluarse uno mismo, decir yo merezco más, es como, no es posible, ¿cierto? No podemos hacerlo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, dice Pablo, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Pablo dice, en estos casos de quién merece más, quién merece menos, yo no puedo, ustedes no pueden juzgarme, yo no puedo juzgarme, así es que el único que pueda juzgarme es Dios. Y esa es la perspectiva que Pablo mantenía. El que lo juzgaría sería el Señor. Él determinaría qué merece y qué no merece. El que juzgará a nosotros por nuestro trabajo es el Señor. Pensar que recibiremos más o menos no cambia el hecho de que Dios va a juzgarnos justamente cuando Él nos llame a cuenta. Y sabe, esto me habló mucho a mí porque en ocasiones digo, Señor, oye, ¿por qué me das trabajos muy difíciles a mí todo el tiempo? No sé, ¿usted piensa eso? Yo soy muy humano, quiero que sepa. Y a veces digo, ¿por qué yo merezco un poquito más? Dame un poquito de fruto que veo aquí, porque un trabajo duro para ti. Y me das situaciones difíciles. Ahora es otra vez, tengo que corregirme y volver aquí a la Escritura y mirar que Pablo dice, el que me juzga es el Señor. Y eso cambia mi perspectiva, alinea mi perspectiva en cuanto a cómo debo de mirar lo que yo hago para el Señor. Miren la defensa del Padre bondadoso, versículos 13 al 15. Es obvio que Dios no tiene que defenderse, pero mire, esta historia nos muestra cómo Dios defiende la bondad de Él. Dice, Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, dice, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. ¿Sí ve eso? Primero, cómo Dios está defendiendo aquí su bondad. Él está diciendo, el acuerdo fue cumplido.
Y cuando habla esta palabra amigo, aquí no es la idea de un amigo cerca, es amigo. Hay una falta aquí en nuestra relación que está pasando. Y quiero hacerte ver esa falta. Hay una relación que no está bien. Hay un malentendido que no es de parte de Dios, sino de parte de los trabajadores, porque habían creado este criterio por el cual el padre de familia debía regirse, y eso es errado. El padre aclara que él no ha agredido a nadie. Él pagó a todos de acuerdo a ese trato que había hecho desde el comienzo. Y esto nos enseña que Dios va a pagar a cada uno de nosotros basado en lo que Él ya nos ha dicho. Fue claro con Pedro de que si dejaron todo, Dios les iba a dar ¿qué? Hasta 100 veces más. ¿No le parece eso bastante? Quizás el trabajo de ser discípulo, seguidor de Cristo, no sea fácil. Quiero decirle, todos los apóstoles experimentaron dificultad, murieron por el Evangelio. Mira, nosotros quizás no vamos a experimentar esto, pero quizás es difícil este caminar. Pero lo que podemos estar claro es que el Señor va a recompensar justamente a cada uno de nosotros. Mire lo que dice el versículo 14. El pago fue justo también. Toma lo que es tuyo, dice, y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. El pago fue justo para todos. Y le dice, muy obviamente, mire, yo te di esto y es lo que era justo y habíamos quedado. Él fue bueno para con todos. Versículo 15 nos muestra también que la bondad del Padre es evidente. Dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tienes tu envidia, esa es la idea, que las personas que están diciendo esto tienen envidia. O tienes envidia porque yo soy bueno. Imagínense eso. Envidia porque Dios es bueno. Y eso nos muestra dos puntos acerca de esto. Sobre el error de los primeros obreros. Hay un error en cuanto al carácter de Dios. Primero es, Dios da lo suyo como Él quiere, pero nunca es injusto. Dice el versículo 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Es justo, ¿cierto? Dios puede hacer como Él place con lo que Él posee, que es todo. Y lo que podemos ver es que Dios es bueno con todos. No solo con los que hacen más, es bueno con todos los que hacen algo para Él. Quiero decirle, en términos espirituales, podemos decir esto. Usted y yo no merecemos nada. ¿Cierto? Es por la gracia de Dios que somos salvos. Es muy clara la Escritura. Y lo interesante es que dice la Escritura, no solamente gracia, es súper abundante gracia. Eso es increíble. Una gracia que fluye y es interminable. Pero esa gracia la recibimos no por nuestras obras, la recibimos como un don de Dios, un regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por gracia que soy salvo por medio de la fe. No podemos ganar más la bondad de Dios, no podemos ganar más la misericordia de Dios, no podemos ganar más la gracia de Dios con lo que nosotros podemos hacer o hacemos. Dios ya lo ha dado todo por nosotros. Y es tan bueno Dios que dice esto: si ustedes me sirven y dan todo por mí, les daré 100 veces más, les daré mucho más. En el futuro nos promete esa recompensa. Lo que no debemos pensar es que Dios nos va a dar más que otros, porque hicimos más. Dejemos que Dios juzgue en ese día. No nos apuremos a determinar lo que nosotros merecemos. Sirvamos abnegadamente a nuestro Señor para su gloria, aunque nos cueste o si no nos cuesta nada. Segundo, lo que podemos mirar aquí acerca de Dios es: nosotros tenemos envidia de que Dios es bueno con todos. Ese es el problema. Mire, el verso dice literalmente, dice, o tienes ojo malo, porque yo soy bueno. Esa es la idea. En términos
judaicos esa era la idea. La persona que tenía un ojo malo era que tenía envidia. Miraba a alguien, tenía un ojo malo. Muy interesante, ¿verdad? Tener envidia es tener un ojo malo. El ojo siempre está mirando, comparando lo que recibe o tiene que recibir y compara si yo recibo igual. El problema que nosotros tenemos es la envidia de otros. No creemos que Dios es muy bueno con personas que no lo merecen. El padre de familia dio a aquellos que tenían necesidad. ¿Usted notó eso? Estos que estaban ahí no tenían empleo. Eran personas que necesitaban trabajo. Y les proveyó lo de todo un día, aunque trabajaron 1 hora. Eso quiere decir que Dios es generoso. Es compasivo. Y el deseo era de ayudar a todos. Dios no es tacaño con su bondad. Y la envidia nuestra no es compatible con la bondad de Dios. Mire lo que escribió un autor acerca de esto. Dice, la vida del reino de Dios, con su enfoque en el amor comunitario, no se puede experimentar mientras nos comparemos con los demás y calculemos lo que se nos debe o tengamos envidia de lo que otros reciben. Incluso cuando hablamos de justicia, ninguno de nosotros está satisfecho con el promedio. Siempre pensamos que merecemos un poco más. Nosotros queremos que Dios nos muestre bondad de manera que nos siga beneficiando a nosotros. Volvamos al comienzo de esa cita que les di al comienzo, redundante ahí. Para la mayoría de nosotros, mire lo que leímos anteriormente, injusticia es lo que nos pasa para nuestra desventaja. ¿Sí ve? Eso es lo que está diciendo este autor. Mientras lo que nos pasa para nuestra ventaja es buena suerte. Lo que es para nuestra ventaja, ni siquiera pensamos que es Dios quien nos está dando lo que tenemos. Es una mentalidad equivocada. Pensamos que es buena suerte. Pero cuando nos pasa lo malo, Dios me está castigando, ¿cierto? Escuché eso cuando yo crecía. Dios me está castigando. ¿Sí? Dios siempre es el malo. Siempre es el que castiga. No es el que da cuando me da. Es que yo trabajé mucho. Buena suerte. Y quiero decirle, hermanos, que esa mentalidad es equivocada. Mire cómo termina el Señor aplicando la enseñanza de esta historia. Dice esto, versículo 16. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esa es última frase, pocos son llamados, pocos escogidos, que no es original en el texto, más bien fue añadido mucho más después. Pero mire esa primera frase. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué es lo que nos está enseñando este texto? Primero es que Dios tiene preferencias injustas. Dios no es como nosotros, Dios es justo, su justicia es perfecta. Él puede tratarnos a todos diferentemente, o de manera diferente, sin ser injusto. Quizás pensemos que personas que están sufriendo en otro país no merecen tanto, ¿cierto? Nuestra lógica es, están sufriendo porque realmente no merecen mucho. Pero yo por eso estoy bien, porque Dios me está beneficiando a mí. Pero no es así. Dios no nos prefiere a nosotros. No sabemos por qué sucede eso, lo que está pasando a estos hermanos y hermanas en otros países, solo Dios lo sabe. Pero lo que podemos decir afirmativamente es que Dios no tiene preferencias injustas. ¿Sabe? Muchas veces usamos este criterio con nuestros hijos. Decimos, yo no tengo preferencias de mis hijos. Y los queremos iguales. Es posible. Pero el tratar a nuestros hijos diferente no es necesariamente malo ni injusto. Puede que erremos en eso y seamos injustos, pero cada hijo o hija es diferente en su trato que debemos darle, porque son diferentes, ¿cierto? Así es que no necesariamente eso es malo siempre y cuando sea justo. Ahora, podemos ser injustos en cualquier caso. Pero con Dios no es así. El hecho de que Él trata diferente con cada uno de nosotros no quiere decir que Dios es injusto. Dios es completamente justo
en el trato que nos da individualmente. En segundo lugar, Dios tiene un criterio, es equivocado esto, Dios tiene un criterio de rango basado en cantidad de trabajo. Esto tampoco es cierto. Dios no ha establecido ningún criterio de preferencia basado en cuánto trabajo debes de hacer para ganarte un mejor puesto. No hay tal cosa en la palabra de Dios que nos dice esto. Esto no quiere decir tampoco que nosotros no hacemos nada. Bueno, ya que Dios no establece criterio, yo no voy a hacer nada. Me la voy a pasar cruising, como dicen ahí, ¿verdad? Tranquilo. No, Dios recompensará la fidelidad nuestra. Dios va a recompensar nuestro sacrificio, nuestro servicio a Dios. Dios nos ha dado una tarea de cumplir a todos nosotros individualmente como iglesia, que es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ese es el trabajo nuestro. No hay tal cosa como, pues, ¿sabe qué? Yo no quiero ser parte de la iglesia, pero yo tengo mi ministerio y lo voy a desarrollar para... No hay tal cosa tampoco. Recuerde, hay un viñedo en el que trabajamos y es la iglesia del Señor. Eso no quiere decir, tiene que ser una iglesia específica de este tipo, pero estamos hablando de la iglesia en general, tienes que ser parte de ella. Es posible que diga, a mí no me gusta mucho lo contemporáneo de la iglesia. No importa qué pienses, si te gusta o no te gusta, tu tarea sigue siendo igual, tienes que servir a la iglesia del Señor. Cristo es el que formó la iglesia, Cristo es el que nos ha dado el llamado a servir a la iglesia. Nuestro deber es ser fiel al llamado de Dios, de Cristo para la iglesia. Lo que sí está enseñando, mire lo que sí está enseñando. Primero, Dios es un Dios bueno. Él no está obligado a dar a nadie. No merecemos su bondad, no merecemos su gracia, no merecemos su misericordia. Pero nos ha dado todo porque Él es bueno. Él nos salvó por la gracia, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros, ¿usted recuerda cuando estaba usted perdido sin Cristo? Usted no podía hacer nada para ganarse el favor de Dios. Dios, por su gracia y misericordia, le rescató. Debemos de ser agradecidos por su gracia, servirle de todo corazón hasta que Él venga o nos llame a su presencia. El llamado al discipulado es costoso y puede costarnos a nosotros, pero no debemos asumir esto, que ser seguidor del Señor va a ser fácil. La recompensa que el Señor nos dará va a ser justa. También tenemos que aprender, no debemos ser envidiosos de nuestros hermanos. No juzguemos a otros ni cuestionemos la bondad de Dios. Dejemos que Él nos juzgue. En segundo lugar, debemos imitar a Dios en su bondad. Y esta historia nos muestra o nos enseña que en lugar de tener envidia como esta persona que estaba diciendo esto, debemos de ser como Dios es. Imitarle en su bondad. Es más, el Señor dijo, de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Debemos de dar a otros de la manera que Dios da. Debemos de dar de una manera justa. No debemos ignorar a los que necesitan recibir la bondad tangible de Dios. Tercero, no busquemos ser primero en beneficiarnos. Hay cristianos que aparentemente tienen buenas intenciones en el reino de Dios. O muestran que quieren hacer algo bueno. Pero mira, hay que ser muy sinceros en esto. Muchas veces están buscando un beneficio personal. Y no solamente estamos hablando de la iglesia en su localidad, pero estamos hablando de la iglesia en general. Buscan un beneficio personal, tanto tangible como intangible. Ese es el deseo de ser primero. Yo quiero imponer sobre Dios mis planes, mis deseos, mis metas, porque eso para mí me hace primero. Eso es lo que está enseñando este texto que no debemos hacer. Buscar ser primero. Lo que debemos hacer es buscar el reino de Dios y su justicia y no lo que nosotros queremos. Y lo hacemos juntos como iglesia. Esta mañana el llamado es que si eres creyente,
no tienes por qué quejarte con Dios. Dios te ha dado todo y te dará todo aún más. Tú debes trabajar para Él en el tiempo que te ha llamado hasta cuando llegue el fin de tu jornada. Eso es lo que Dios te manda a ti y a mí. Si no eres creyente, no pienses que tienes mucho tiempo para decidir si debes seguirle o no. Puede que tu tiempo llegue a su fin antes y tengas que hacer frente al juicio de Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra que es muy clara. Gracias que nos enseñas sobre cómo eres tú, un Dios bueno, justo, que nos ha dado ya todo a través de Cristo y aún así nos recompensarás más por nuestro servicio a ti, cosa que no merecemos, pero lo agradecemos, Señor. Ayúdanos a entender que el criterio que nosotros tenemos muchas veces de lo que tú debes hacer, de cómo tú debes hacer las cosas, no es el criterio tuyo, ese es nuestro criterio. Eres un Dios muy bondadoso. Ayúdanos a practicar el ser como tú, una persona bondadosa, una persona generosa, una persona que da para el reino tuyo sin pensar en el costo. Ayúdanos, Señor, como iglesia a ser ese tipo de iglesia que te imita a ti. Ayúdanos, Señor, también a dejar a un lado nuestra agenda personal, esa idea de que yo tengo que hacer algo en esta iglesia o en cualquier otro lugar porque yo quiero recibir, yo quiero, y aún la intención quizás es hacer el bien, pero estamos imponiendo lo que tú no quieres para tu iglesia. Ayúdanos a reconocerlo y entenderlo cuando suceda eso. Agradecemos, Señor, que nos muestras de una manera tan clara qué tan bueno eres tú como nuestro Dios. Rogamos que en esta mañana puedas dejar eso en nuestro corazón y en nuestra mente al salir de aquí, en el nombre de Cristo. Amén. Antes de que terminemos, quisiéramos tener una conversación.